Básicamente de lo que les quiero platicar es algo que, basándome en lo que viene en la ley que mencionaba Paco, que es sobre el tema o el asunto de banca abierta, entonces llevarlos un poco por lo que indica la ley, que para mí creo que la ventaja de la ley en México es que, o la primera ventaja es que reconoce o se constituyen ahora las fintechs como instituciones de tecnología financiera, básicamente en dos tipos, como lo mencionó Paco, las de pagos y las de crowdfunding. Pero creo que para mí lo más importante o algo de los impactos que trae la ley, tal vez el más poderoso, es el tema del open banking, que el que por ahí quiera ver la ley, eso es el artículo 76, es un artículo, toda la ley es muy cortita, pero el artículo también es bastante corto y describe a detalle gran parte, o con tecnicismos de lo que vamos a ver. Si esto está. Bueno, más o menos. Para empezar, ¿no? Sobre la materia, ¿qué es banca abierta? ¿No? O el open banking, que ya se conoce mucho a nivel internacional. Estamos hablando básicamente del intercambio de manera sencilla o del acceso a los datos financieros y a través de herramientas o protocolos comunes, que esto básicamente es toda la intención de generar APIs para poder tener acceso de manera mucho más sencilla a toda esta información. Ahora, hablando en el mundo de los bancos, y como digo yo, era banquero, ¿no? Fui banquero, vi la luz, me cambié a fintech, ya hace muchos años que dejé la banca, pero todo se centra hacia la banca. Nosotros nos vamos a enfocar hacia la parte superior derecha, ¿no? Hablar de banca abierta, básicamente hablar de cómo se pueden combinar servicios de otros proveedores con los propios de un banco para ofrecer un mayor valor al cliente. Esta gráfica, ¿no? Recapacitando sobre lo que es banca abierta, creo que tiene un gran error. Tiene el error, y como nos referimos, no estamos hablando de banca abierta, ¿no? Porque si no, mis amigos banqueros se sienten ofendidos, dicen, ¿yo por qué me tengo que abrir? ¿No? Y creo que es un concepto, digo, la terminología sí se estableció como banca abierta, como open banking, pero en realidad estamos hablando de datos financieros abiertos, ¿no? Nosotros inclusive sobre un estudio con unas recomendaciones que hicimos para el gobierno mexicano, junto con la institución que generó la banca abierta en el Reino Unido, el Open Data Institute, eventualmente cuando estábamos por presentar el estudio, inclusive las mismas autoridades mexicanas, la Secretaría de Hacienda, se me acercó un día y me dijo, oye, ¿por qué no le cambian el término? O sea, no hablen de banca abierta, porque parece que es todos contra los bancos. Y se vuelve esto, parece que es una guerra entre las fintechs y los bancos. Y en este caso es como, yo banco me tengo que abrir, ¿y los demás? Entonces, en realidad, creo que debemos de hablar, ¿no? Que el término ya se estableció así, pero creo que debemos hablar de información financiera abierta, ¿no? Entonces, podemos hablar de cualquier tipo de información financiera. Ahora, ¿qué ha pasado a nivel internacional? Básicamente, en el Reino Unido ya está operando a partir del 13 de enero, me parece que entró en vigor el Open Banking, que fue de manera obligatoria, ¿no? El gobierno convenció a 9 bancos que participaran en esta iniciativa. Australia está haciendo lo propio ahora mismo. Australia básicamente está invitando de manera forzosa a los cuatro mayores bancos de Australia. Y hay otro modelo, ¿no? Como lo que está haciendo Singapur y Hong Kong, que es básicamente el gobierno está, ¿no? Poniendo las facilidades para que los bancos lo hagan de manera voluntaria. Por otra parte, y esto es parte de lo que se está definiendo ahora en México, la ley entró en vigor el 9 de marzo, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, entonces entra en vigor el 9 de marzo y a partir de ahí corren los tiempos para la regulación secundaria, que los lineamientos generales saldrán ya el 9 de septiembre, es decir, ya todas las fintechs podrán saber qué deben de cumplir para solicitar la licencia como fintech. Y el tema de Open Banking tiene un plazo hasta de 2 años para que las autoridades definan todo el tema de cómo se deben de conectar. Básicamente la pregunta
que se está haciendo ahorita las mismas autoridades y en general la industria que estamos colaborando, es si deben de establecer solamente los lineamientos generales, ¿no?, para cómo se va a accesar esa información, o un enfoque detallado. Básicamente esto ya sería un blueprint de cómo se deben de elaborar todas las APIs para la conexión entre las diferentes instituciones. Nosotros pensamos que obviamente es mucho más beneficioso para toda la industria un enfoque detallado. Y esto es porque yo estoy convencido de que hoy en día, aún ya con la ley FinTech, hay instituciones financieras que piensan que la ley FinTech no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Imagínense una microfinanciera, imagínense una aseguradora, dicen, pues la ley FinTech, ¿a mí qué? ¿No? Eso es para los chavitos estos que están innovando y demás, y si acaso tendrán que ver los bancos. Sin embargo, impacta a todas las entidades financieras de México esta parte. Y una vez que las autoridades publiquen los estándares, ¿no?, o sea, con cualquiera de estas dos formas, lineamientos generales o un enfoque detallado, se tiene solamente un año para hacer la implementación de todo esto para que ya entre en vigor, digamos, esa comunicación. Entonces va a haber instituciones que un año no es suficiente, y menos instituciones que no tienen la capacidad tecnológica o el conocimiento tecnológico de decir, ahora tengo que hacer qué y por qué y quién me lo hace, y eventualmente estamos hablando también de tocar todos esos sistemas internos, ¿no? Lo que mencionaba Paulo de que hay bancos que sí siguen manejando COBOL, o sea, desde hace 70, desde los 70s, 80s. Entonces, eventualmente es tocar esos sistemas para poder construir todas las interfaces de comunicación. En México, ¿no?, se estableció por ley que todas las instituciones deben de participar, entonces pues nos fuimos por una adopción obligatoria, que creo que eso es un acierto por parte del gobierno haberlo hecho así. Bueno, viene definido como interfaces de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas, ¿no? Y todo esto se refiere a las APIs. Ahora, ¿quiénes son los sujetos obligados a proporcionar estos datos? Como mencioné, el artículo 76 empieza así: las entidades financieras, y básicamente son todas las entidades financieras, ¿no? Entonces van a ser los bancos, las aseguradoras, las microfinancieras, las cajas de ahorro. Si se meten a la página de Hacienda del Gobierno de México, hay más de 60 tipos de clasificaciones de instituciones financieras, ¿sí? Entonces estamos básicamente hablando de todo el sector financiero que se ve impactado por esta ley, y los que podrán ser receptores o usuarios de toda esta información, ¿no?, son todas aquellas entidades financieras, ¿no? Y una parte muy importante que es en la parte izquierda hasta abajo, ¿no?, los terceros especializados en tecnologías de la información. Entonces esto abre la puerta para que no solamente, oye, yo soy una institución financiera, voy a poder acceder a la información de las otras instituciones financieras, sino esto básicamente está abriendo la puerta para que otros terceros también puedan acceder a esa información. Entonces nos podemos imaginar ahí que Facebook eventualmente también va a poder levantar la mano, obviamente necesita una autorización, pero si le dan permiso, Facebook, Amazon, Google y todos esos temas de tecnología, ¿no?, todas las gafas y todos los que podamos mencionar, también ellos van a poder ser usuarios de esta información, ¿no? Entonces, creo que es un impacto muy importante en todo el sistema, y eso eventualmente creo que va a dar pie a algo muy interesante. Parte de lo que conlleva el artículo 76 es que rompe un gran paradigma, ¿no? Todos los bancos o todas las empresas en general dicen es mi información, ¿no? Lo que le está diciendo la ley aquí es de que no es tu información, tú tienes esa información, pero la información es del usuario, la información es de quién la genera, ¿no? Entonces, esto le pega ahorita a la industria financiera, pero a partir de romper ese paradigma en una de las industrias que tienen mayor información, pero que también son muy celosas de esa información, pues eventualmente podríamos pensar que se pudieran abrir otras industrias. Entonces, tal vez en algún momento, digo, eso seguramente mis amigos los bancos harán el trabajo por nosotros, se van a quejar de, oye, ¿por qué la telco, ¿no?, por qué AT&T puede usar mis datos? Pues yo también quiero acceder a los datos de AT&T, ¿no? Oye, ¿por qué Walmart eventualmente, ¿no?, se obtiene
porque ellos van a poder usar la información que yo tengo, pues yo también quiero utilizar la información de ellos. Entonces, eventualmente esto podría ir evolucionando a que las demás industrias también se vean obligadas a abrir sus datos, ¿no? Y lo cual, pues obviamente, como digo, todos los que somos fanáticos de fintech sabemos, pues, o sea, el verdadero valor de estar metido en todo este mundo de tecnología eso es la data, ¿no? Y con eso podremos hacer desarrollos mucho más importantes. Ahora, ¿qué tipos de datos se van a poder accesar? Básicamente estamos hablando de 3 datos. Datos financieros abiertos, datos agregados y datos transaccionales. Los datos financieros abiertos se refiere a la información en términos generales de, por ejemplo, dónde están ubicadas las sucursales, dónde están ubicados los cajeros automáticos, qué tipo de productos ofreces, si ofreces débito, crédito, ahorro, inversión, etcétera. Datos muy generales, desde mi punto de vista. Los datos agregados vienen definidos como todos aquellos datos que no contengan información con la cual se pueda reconocer a una persona en específico, ¿no? Entonces, digamos, si hiciéramos una lista de datos, pues nada más quitamos el nombre, ¿no? Y tal vez todos los demás datos los puedes accesar de manera agregada. Y los datos transaccionales ya son los datos personales de cada individuo, y para ello, obviamente, necesitamos el consentimiento específico del cliente. Pero entonces, un cliente, el que es el dueño de sus datos, eventualmente le va a poder autorizar a cualquier institución: oye, tú quieres accesar los datos que están en mi aseguradora, o que están en, yo tengo un microcrédito, pues yo te doy permiso, y la contraparte no puede negar el darte esos datos, porque no es pregunta hacia ellos. Si el usuario les da permiso de accesar a sus datos, inclusive personales, se va a poder hacer, ¿no? Esa es una parte también que se mencionaba en el panel anterior: hay que hacerlo con responsabilidad, hay que hacerlo con temas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que vamos a poder ver inclusive los datos personales. Entonces estamos hablando de un mundo, ¿no?, de todos los datos. Otra parte que eso no nos gustó tanto en la parte de la ley, lo estuvimos peleando mucho, es la parte de comisiones, ¿no? Las autoridades establecerán el cobro máximo de las comisiones que pueden llegar a cobrar las instituciones por permitir ese acceso, ¿no? Entonces estamos, obviamente este costo, digamos, el espíritu es que sobre todo no creen barreras de entrada, ¿no? Si yo soy una fintech y quiero accesar los datos de un banco, pero el banco va a cobrar millones por acceder a esos datos, pues ya no probablemente mi modelo de negocio se distorsione. Pero bueno, vamos a ver cómo salen esas barreras. El espíritu es de que sean relativamente muy bajas, y más que todo más con decir, oye, pues si yo tengo que hacer una inversión para eso, que por lo menos pueda recuperar mi inversión. Nosotros estábamos abogando porque esto fuera de manera gratuita. Y otras facultades que tienen las autoridades. Básicamente es, lo importante de aquí, aparte de la supervisión, todo lo demás, es pues la autorización, ¿no? Que repito, la autorización, eventualmente la parte importante es cómo van a autorizar y a quién van a autorizar, sobre todo los terceros que no están dentro del sistema financiero. Ahora, los retos que tenemos ahora, la implementación. La parte de la ley FinTech es muy importante. Ahora viene la implementación, ahora es tratar de cumplir con todo esto. Son más de 2.200 instituciones que van a tener que cumplir con esto, ¿no? Entonces, al principio tal vez, inclusive no hace mucho a mí mismo, yo decía, pues, ¿cuántas serán? Yo le pregunté esto a las autoridades varias veces y nunca me pudieron dar un número. Esto lo acaban de sacar las autoridades. Entonces son más de 2.200 entidades que se van a ver impactadas por esto, ¿no? Entonces, y si suponemos que puedes accesar a todos los tipos de datos, pues prácticamente estamos hablando de datos, parece que infinitos, ¿no? Entonces vamos a tener un mar de datos ahí para poder ser explotados. Muy importante que una vez que se establezcan, ¿no?, todos los lineamientos, yo siempre me refiero a FinTech como la promesa de FinTech, ¿no? Esto puede ser, creo que es algo muy, muy interesante, es algo muy apetitoso, ¿no?, para todas las instituciones.
La promesa de FinTech en general creo que consiste en, bueno, ok, vas a poder acceder a los datos, pero no por acceder a los datos, ¿no? Quiere decir que ya vas a cambiar el mundo. Quiere decir que mañana se te van a ocurrir 1000 cosas. Pues, tal vez accesas y no se te ocurre nada, ¿no? Empiezas a bajar datos y ¿ahora qué hago con esto? Entonces, eventualmente hay que empezar, creo que, a desarrollar la parte de nuevos productos, nuevos servicios hacia la población. Una de las promesas de esto es poder desarrollar mejores productos, mejores servicios. Yo siempre digo que si no somos capaces de eventualmente traducirle esto al usuario final, a la gente, a la población, pues FinTech habrá fracasado. De repente tengo la suerte que me buscan diferentes emprendedores para platicarme sus modelos, para que les dé mis opiniones y demás, y estoy harto de escuchar cómo la gente se quiere volver rica de la noche a la mañana. Hace 2 o 3 semanas un nuevo chavo me buscó, me platicó su plataforma de créditos online a través del celular, y tenía temas de tecnología interesantes, tenía buenos planteamientos y demás, y al final cuando me dice, no, si solamente voy a cobrar 25% mensual. O sea, digo, no me aguanté y ya no les voy a decir esto en público lo que les dije, pero sí le dije, oye, no tienes, o sea, 25% mensual, ¿no? Solamente, o sea, porque es solamente 25%. No le pierdes, no pierdes dinero, o sea, entonces el tema y eso es a lo que yo nuevamente me refiero como la promesa de FinTech, ¿no? Si no podemos desarrollar o no queremos desarrollar nuevos productos en donde en realidad le demos acceso a la gente, ¿no? Me gustó mucho el término, ¿dónde anda Juan? ¿Qué andas? ¿No? Que no es inclusión, ¿no? Pero en realidad es llegar a esa gente que eventualmente no ha tenido esas herramientas financieras y demás, ¿no? Proporcionarles el acceso, proporcionarles la tecnología, pero sobre todo proporcionarles servicios a costos razonables para la gente, hacer que la población eventualmente se desarrolle y pueda crecer. Entonces, estoy convencido que a través del desarrollo del acceso a esta información habrá mucho que hacer, ¿no? Ahorita la pregunta creo que va a venir es si lo vamos a poder hacer o no lo vamos a poder hacer. Esto, eventualmente platicando con Sebas cuando me hizo el favor de invitarme, ¿no? de qué podríamos hablar y demás, creo que esto es algo que pueden comenzar a hacer, por ejemplo, aquí en Uruguay, sin necesidad inclusive de una ley, porque ya se ha hecho en otros países, inclusive que no está, ¿no? Plasmado en una ley. Entonces es una cuestión de voluntad, ¿no? En Singapur el gobierno, o sea, planteó esto y lo dejó de manera abierta y solito los bancos se apuntaron. En Inglaterra que le dijeron a los 9 principales bancos, eventualmente Citigroup, que no estaba dentro de esos 9 bancos, pidió que lo incluyera, ¿no? Entonces, digo, no sé si a los bancos les gusta la mala vida, pero eventualmente solitos, ¿no? Solitos van entrando. Pero entonces podría ser una buena tal vez iniciativa por parte de la industria FinTech, ¿no? Digo, aquí en Uruguay o en cualquier otra parte. Oye, ¿por qué no tomamos este ejemplo? Porque eventualmente creo que esto de qué va a pasar, o sea, de qué va a pasar, ¿no? Es parte de lo que decimos también en México, inclusive tenemos una propuesta ahí general de acelerar este proceso que les digo que las autoridades tienen 2 años para hacerlo antes, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita en UK, ya digo, poniendo el tema de las fintechs y las startups, ya se pueden conectar a esa información que tienen los bancos, ¿no? Entonces, esas startups, esos emprendedores en UK, a diferencia, digamos, del emprendedor mexicano que hoy no puede acceder a esa información, ellos ya están experimentando, ¿no? ¿Qué bajo? ¿Qué veo? ¿Qué me dice? Oye, esta set de datos no me dice nada, pues siguiente, etcétera, etcétera. Entonces, ya está pasando. Creo que es muy importante acelerar esto también para que los emprendedores en nuestra región también puedan tener acceso a eso, que eventualmente también puedan empezar a desarrollar sus propios productos y demás. Otro comentario con el tema de, para hacer la comparativa, con UK, cuando estuvimos trabajando con ellos, y eso fue apenas entregamos el reporte en abril. Les decía yo, a ver, lo que se propuso México, ¿no? Y que repito, ya no es pregunta, ya está en la ley, es inmenso. Y creo que, o sea,
estamos estudiando qué está haciendo en otras jurisdicciones. Les digo, Australia ahorita apenas está empezando, apenas acaba de decidir que va a empezar a trabajar con estos 4 bancos. El que ya está en vivo, que es el de UK, son 9 bancos y es un solo producto, lo que está plasmado ahí, que son cuentas corrientes, los current accounts. Entonces le decía yo a los ingleses, a ver, en Inglaterra, digo, muy bien, ustedes empezaron hace 3 años, ¿no?, con esta idea y empezaron implementaciones y desarrollos, etcétera. Pero son 9 bancos un producto. En México son todas las instituciones financieras, más de 2.200, y son todos los productos, toda la información. Entonces es algo brutal y la verdad, por eso digo que es algo, creo, de lo más interesante que trae la ley. En términos generales, más o menos qué se pretende que puedan hacer con este tipo de información. Las plataformas de agregación, ¿no? Pues esta es una gran propuesta que está ahí, ¿no? Los PFMs, el subsector de PFMs, de Personal Finance Management, donde por lo general hoy cuando los escucho yo no les creo, ¿no? Porque llega el no, es que yo puedo ver todas tus transacciones y te digo en qué gastas más y esto y el otro y más. Y le digo, ok. Le digo, oye, ¿cómo accesas a mi información? Pues me tienes que dar tu user y tu password del banco. Le digo, pero ni a mi abuelita se lo doy. O sea, ¿cómo te voy a dar mi user y mi password? ¿No? Porque si no, no pueden accesar. Digo, está el tema de page scrapping y todo esto, pero no es tan funcional como debería de ser. Entonces, eventualmente, creo que uno de los grandes sectores que va a explotar con esto son la parte de agregación, ¿no? Y pues yo acceso a tus 2, 3 bancos que tengas, eventualmente puedo consolidar la información, puedo ver los datos específicos y eventualmente darte recomendaciones. Plataformas de mejoras de procesos, ¿no? Como por ejemplo de evaluación crediticia, ¿no? Obviamente ahorita el acceso que se tiene a la información es de cierta manera bastante limitada. Pues eventualmente cuando puedas accesar a todas las instituciones y por lo tanto a mayor cantidad de información y mejor información, pues eventualmente podrás acelerar este tipo de procesos y elevar la precisión, ¿no? Son modelos eventualmente predictivos. Y herramientas de análisis y asesoría, ¿no? Mucho derivado de que, oye, yo puedo ver tus gastos, tu comportamiento y demás, y por lo tanto hacerte recomendaciones. Y eso tiene que ver también mucho con inclusión financiera. Acaba de salir un estudio en una universidad alemana, ¿no?, que decía que la gente, por lo general, si gasta en efectivo, tiene mucho mayor control y conocimiento de qué está gastando, a diferencia que si lo hace, como se hace hoy en día, con una tarjeta, ¿no? Y es lo típico. Decía mi ex jefe en el banco, ¿no? Me decía, es que mi mujer piensa que con la tarjeta, si lo firma, no cuesta, ¿no? O sea, no cuesta, no pasa nada. Entonces, pues eso es básicamente, ¿no?, el reflejo de que no te das cuenta cuando estás gastando con la tarjeta. Entonces ese estudio identificaba que la gente por eso muchas veces prefiere gastar en efectivo, inclusive gente de extractos sociales bajos. Sin embargo, eventualmente, pues qué mejor herramienta si podemos acceder a todas sus operaciones y eventualmente decirle, oye, hay mucha gente que de repente dice, yo no sé en qué gasto, pero nunca traigo dinero, ¿no? Entonces, a ver, compadre, el Starbucks de la mañana y el de la tarde, pues ya son 100 pesitos diarios que tú no contabilizas, porque me tomo un cafecito, ¿no? Son gastos hormiga, son gastos pequeños que la gente no se da cuenta y es muy difícil no estar diciendo, pues me compro esto, me compro una Coca-Cola, me compro cualquier cosa. Eventualmente, si podemos acceder a toda esa información y eventualmente mediante el uso de plataformas, ojalá sean fintechs, creo que se puede rastrear mucho más y realmente ayudar a la gente, ¿no? A mí no me gusta el término de educación financiera, porque también creo que es como, yo sé, tú no sabes, ¿no? Entonces yo te voy a dar educación. Simplemente es como guías financieras, pero poder decirle a la gente, oye, gastas en esto, y eventualmente también desarrollar, ¿no?, productos específicos para la gente. Si yo puedo detectar que a ti lo que te gusta es viajar cada fin de semana, aunque sea te sales a un pueblito cerca para conocer, pues tal vez te puedo ofrecer un producto, ¿no?, que te dé ciertos beneficios por ese uso específico que tienes y demás. Y repito, eventualmente llevar esto hacia la población más necesitada. Algo que está en marcha
ahorita por parte de las autoridades y es también, se ha establecido muy buena relación con las autoridades, con el gobierno actual. Yo hasta digo, lástima que el 1 de diciembre vamos a tener un cambio en el gobierno, tenemos que ver hasta qué nivel eventualmente cambie ese gobierno, porque el grupo de trabajo creo que está formado con las 3 autoridades principales que intervienen en todo el tema de la ley FinTech, que es el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Creo que hay un gran equipo y hay mucha apertura. Eventualmente, cuando empezamos a trabajar con ellos hace poco más de 3 años, cuando empezamos los primeros contactos, siempre hubo la apertura de decir, yo no lo sé todo, ¿no? Ustedes díganme más. Entonces hemos estado trabajando. Este reporte es el que eventualmente les mencionaba que acabamos de entregar con recomendaciones, ¿no? ¿Cuál es el potencial de la banca abierta para México? E inclusive propusimos un roadmap que ya no se va a cumplir porque queríamos hacer todo esto antes del cambio de administración para noviembre, lo de la elaboración de la regulación secundaria. Ahora, para que no se me aburran, y si esto me deja, ahí está el reporte. Si escanean el código con el teléfono lo pueden bajar y si no, pues luego le dan lata a Sebas que se los envíe, ¿no? Lo pueden googlear. ¿Ya? Y tan.